Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Hoy vamos a aprender a derivar funciones elevadas a otras funciones. En este tipo de funciones no hay reglas de derivación. Ya hemos visto todas las reglas de derivación. Los capítulos anteriores están ya arriba. Os dejo los enlaces o en las descripciones os dejo los enlaces para que podáis repasar todas las reglas de derivación. Para derivar este tipo de función no existe regla, pero sí se puede hacer, se hacen de otra forma diferente. Tenemos que gastar mucho cuidado en saber diferenciar aquellas funciones en las que tenemos una función elevado a un número, o sea, una potencia, que su derivada sería bajar la potencia delante, se queda multiplicada por la x y le quitábamos un grado. Por ejemplo, yo tengo igual a x elevado a 3, por ejemplo. Su derivada sería 3x al cuadrado. Esto es una función elevado a un número. Las funciones son aquellas que tenemos x. Aquí tenemos una función elevada a una función porque tenemos x tanto en la base de la potencia como en el exponente. Aquí nos pasa igual, aquí tenemos una x y aquí también. Y aquí nos ocurre lo mismo. Tenemos tanto en la base como en el exponente tenemos x. Por eso es una función elevada a otra función. Aquí tenemos la x solamente en la base, porque en el exponente tenemos un número. Entonces su derivada se trabaja así, en forma de potencia, ya lo tenemos hecho en capítulos anteriores. También puede ocurrir que lo tengamos al contrario, que tengamos un número elevado a una función. ¿Y eso cómo se hacía? Pues cogíamos y copiábamos otra vez el número, lo elevábamos a la función, lo multiplicábamos por el logaritmo neperiano de la base y también lo multiplicábamos por la derivada de esa función. En este caso, si es x, su derivada es 1, sería por 1. Pero su derivada, la derivada de un número elevado a una función, sería esta, sería totalmente distinta a esta. Si yo tengo, por ejemplo, igual a 3 elevado a x al cuadrado, por ejemplo. Yo tengo un número elevado a una función. La x está en el exponente, en la base no existe x. Entonces, su derivada ya tendríamos 3 elevado a x al cuadrado por el logaritmo neperiano de 3 y por la derivada del exponente que sería 2x. Y así derivamos las funciones que son exponenciales, las funciones que son un número elevado a una función. Pero ¿qué ocurre si tenemos x tanto en la base como en el exponente? No existe regla de derivación, tenemos que hacerla de otra forma. ¿Qué forma es esa? Pues siempre que tengamos una función elevado a otra función, tenemos que trabajarla con los logaritmos neperianos. Es decir, tenemos que poner delante del igual y detrás del igual el logaritmo neperiano. Tenemos que hacer el logaritmo neperiano de y el logaritmo neperiano de x elevado a x. Eso siempre que identifiquemos que la función es la potencia, tenemos x tanto en la base como en el exponente, empezamos poniendo los logaritmos neperianos delante del igual y después del igual. Siguiente paso, aplicamos propiedades de los logaritmos. Cuando tenemos un exponente en un logaritmo, ese exponente se queda delante multiplicando al logaritmo. Entonces el siguiente paso siempre hacemos eso, cogemos el exponente, lo ponemos delante y lo multiplicamos por el logaritmo. Y ahora el siguiente paso ya sería derivar. Empezamos a derivar tanto lo que hay delante del igual como lo que hay detrás del igual. Aquí detrás del igual tenemos un producto, tenemos que hacer la derivada de un producto. Y aquí tenemos que hacer la derivada de un logaritmo neperiano. El logaritmo neperiano era 1 partido la función por la derivada de la función. Se nos quedaría así. La derivada del producto era la derivada del primero, 1, por el segundo sin derivar, más el primero tal y como está, por la derivada del logaritmo, que sabemos que es 1 partido x, por la derivada de x, que es 1, y bueno, lo pongo por 1, y se nos quedaría así. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué paso hemos hecho de aquí a aquí? Pues derivar lo que tenemos delante del igual y lo que tenemos después del igual, por separado. Siguiente paso, despejamos el y', la derivada, porque realmente lo que yo estoy buscando es la derivada de x elevado a x.
Pues cogemos y' será igual. Esto que está dividiendo se queda multiplicando, si despejo se queda multiplicando a esto. Entonces sería y que multiplica. ¿A qué multiplica? Pues multiplica 1 por el logaritmo neperiano, al logaritmo neperiano de x, más esta x con esta x se me va y por 1 me quedaría 1. Y ya el último paso, una vez que ya lo he ordenado y lo he simplificado, la y lo sustituyo por lo que es igual, que es x elevado a x. Entonces la derivada se nos quedaría como x elevado a x que multiplica al logaritmo neperiano de x más 1. Y ya tendríamos la derivada hecha, esta sería la solución, la derivada de x elevado a x. Como veis, los pasos en todas las funciones que tengamos una función elevada a una función, estos pasos son los que siempre hay que hacer. Vamos a trabajar y veréis cómo los pasos son exactamente lo mismo. Empezamos haciendo los logaritmos delante del igual y después del igual. Después pasamos el exponente aquí, lo transformamos en producto y luego empezamos a derivar. Simplificamos y despejamos. Esos son los pasos siempre en cualquier función que tengamos de este tipo. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Ahora tenemos que derivar esta función. Identificamos que es una potencia y en donde tenemos una función elevada a una función. Entonces ya sabemos que no existe regla de derivación que podamos aplicar y tenemos que trabajar con los logaritmos neperianos. Empezamos haciendo el logaritmo neperiano de y igual al logaritmo neperiano del seno de x elevado al arco tangente de x. Primer paso, siempre logaritmo neperiano, logaritmo neperiano. Segundo paso, coger el exponente y pasarlo delante, que es una de las propiedades de los logaritmos. Entonces cogemos logaritmo neperiano de y es igual al arco tangente de x por el logaritmo neperiano del seno de x. ¿Qué es lo que tengo? Un producto. Ahora ya aquí, el siguiente paso, derivo y derivo. El logaritmo neperiano de y sería la derivada, sería 1 partido la función por la derivada de la función. Y esto es igual a la derivada del producto. Derivamos el primero. ¿Cuál es la derivada del arco tangente de x? Pues teníamos que su derivada era 1 partido 1 más x al cuadrado. Ya tengo la derivada del arco tangente, porque ahora sería por la derivada de x de la función, que sería 1. Se nos quedaría así. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, que es un logaritmo neperiano, que sería 1 partido la función que hay dentro del logaritmo neperiano y por la derivada de esa función. Tenemos que tener muy claro ya la regla de la cadena, la derivada del seno, que sería el coseno. Ya lo tendríamos todo derivado. Ahora, el siguiente paso, despejar la y', porque estamos derivando esta función. Y esto sería igual a y, que y ya lo voy a sustituir, y es seno de x elevado al arco tangente de x. Esa y está multiplicando a todo esto, porque si yo despejo de aquí, la y queda multiplicando a todo. Vamos a ver si podemos simplificar algo. 1 por esto tendríamos el logaritmo neperiano del seno de x partido 1 más x al cuadrado. Y aquí tendríamos más el arco tangente de x. ¿Y aquí qué tenemos? Coseno de x partido seno de x. Y coseno partido seno, ¿qué es? La inversa de la tangente, porque la tangente es seno partido por coseno. Y la inversa de la tangente, ¿qué es? La cotangente de x. Y ya sí tendríamos la derivada. Todo esto sería la derivada de esta función. Como veis, parece que es largo, pero los pasos son siempre los mismos. Vamos a hacer este ejemplo y ya afianzamos los pasos y veis que no es difícil. Ya para terminar, vamos a intentar de hacer esta función. Observamos que es una función elevada a una función, entonces ya sabemos que tenemos que trabajar los logaritmos neperianos. Entonces cogemos logaritmo neperiano de y igual a logaritmo neperiano
del arco coseno de x elevado a la tangente de 1 menos x. Ya hemos puesto los logaritmos neperianos tanto delante del igual como después del igual. Siguiente paso, trabajar la potencia y transformar esto en producto. Cogemos el logaritmo neperiano de y es igual a la tangente de 1 menos x por el logaritmo neperiano del arco coseno. Aquí lo único que tenemos que gastar cuidado es saber ya todas las reglas de derivación, porque nos pueden poner aquí, tanto en la base como en el exponente, una función distinta que tenemos que saberla derivar. Ya lo tenemos en producto. Ya siguiente paso, derivamos el logaritmo neperiano de y, sería 1 partido la función por la derivada de la función. Y se nos quedaría así. Y esto es igual, esto es un producto, hacemos la derivada del producto. La derivada de la tangente es 1 más la tangente al cuadrado de lo que hay dentro, de 1 menos x, por todo esto multiplicado por la derivada de la función que hay dentro. Y la derivada de esto sería menos 1. Todo esto de aquí sería la derivada de la tangente. Ahora estamos haciendo el producto, sería la derivada del primero, que es todo esto, por el segundo sin derivar. Copiamos el segundo sin derivar, más el primero tal y como está, sin derivar, la tangente de 1 menos x, por la derivada del segundo. ¿Y la derivada del segundo qué es? Es un logaritmo neperiano. Aquí no me va a caber, lo voy a colocar aquí. El logaritmo neperiano sería 1 partido la función, que es el arco coseno de x, por la derivada de la función. ¿Y la derivada del arco coseno qué es? La derivada del arco coseno sería menos 1 partido la raíz de 1 menos x al cuadrado. Ya tengo derivado todo, ya he hecho la derivada. Siguiente paso, despejar la derivada. Despejamos la derivada, que tendríamos y que sería igual a ¿qué? A y por todo esto, y el y es arco coseno de x elevado a la tangente de 1 menos x. Todo eso queda multiplicado por esto de aquí. Aquí tenemos un menos 1, sería menos 1 más la tangente al cuadrado de 1 menos x. Sería todo eso por el logaritmo neperiano del arco coseno de x. Y ahora aquí más esto por esto. Como tengo aquí un menos y se está multiplicando, ese más se transforma en menos. La tangente de 1 menos x por 1 y por 1 sería la tangente de 1 menos x. Y esto queda partido, ¿por qué? Queda partido por el arco coseno de x por la raíz, voy a echar un poquito para acá, por la raíz de 1 menos x al cuadrado. Las soluciones suelen ser largas. Todo esto de aquí sería la derivada, de esta función, de la función que nos encontramos aquí de ejemplo. Como veis, los pasos son siempre los mismos. Lo único que tenemos es que dominar las demás reglas de derivación, porque pueden estar dentro de estos tipos de funciones. Y practicar, hacer todos los ejercicios que podamos para poderlo dominar. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.